Shalom, shalom a todos. Una vez más, gracias a todos por estar una vez más. Vamos a retomar nuestros estudios que quedaron pendientes. Le quiero dar la bienvenida a todos en este día de Shabbat, después de estar ausente por un espacio de 5 semanas aproximadamente. Vamos a reiniciar los temas que nos corresponden. En esta ocasión vamos a estudiar la importancia de las autoridades delegadas por el Eterno. Es el tema de hoy. Autoridades delegadas por el Eterno. Hable. Las autoridades delegadas por el Eterno. ¿Okay? Y esto es importante debido a que el tema de la autoridad es la tablet. Es algo divino. Aquí está. Es algo divino, ¿verdad? Establecidas por el Eterno. Y hoy día, ¿verdad? Tenemos muchas autoridades. ¿Y cuáles son las autoridades que se deben de obedecer? ¿Y cuáles son las autoridades que se pueden cuestionar? No todas las autoridades deben de ser obedecidas. El mismo Mesías enseñó que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ya estudiamos nosotros quién fundó la cátedra de Moisés. Y él dijo, todo lo que ellos digan, obedecer, pero no hagan todo lo que ellos hacen. Entonces, las autoridades tienen el poder o la autoridad de regir cuando nosotros violamos ciertas leyes. Pero hay autoridades, ¿verdad?, delegadas por el Eterno, que deben de ser obedecidas y temidas en todo momento. Entonces, el cuerpo legislativo de personas que componen un Beidín o un Sanedrín, es importante conocerlo y saberlo, porque es a través de ellos que se viene manteniendo la tradición y el cómo hacer las cosas. Es importante mantenernos en una línea de autoridad que viene desde Moisés y después por medio de Josué, los ancianos, los jueces, los reyes, los profetas, el Mesías y los apóstoles. Esa es la línea que vamos a estudiar de autoridades delegadas divinamente por el Eterno. Entonces, tenemos una tarea muy grande de conocer estas autoridades. ¿Qué es lo que ellos nos dejaron? Y muchas de las prácticas que hacemos se remontan al tiempo de la primera generación en el desierto. ¿Ok? La mayoría de las prácticas de los mandamientos y de las festividades que se hacen hoy día se practicaron en el desierto, como el día de descanso, que es el Shabbat. No trabajar en ese día para obtener el pan diario o obtener la divina providencia. Es importante esas dos cosas. No hacer ninguna obra y no ganar dinero para la divina providencia, porque el Eterno prometió que si tú descansas en el día de reposo, el Eterno suplirá ese día para la divina providencia. Y esa es una regla divina, no es puesta por un hombre. No existe una autoridad de quitar un mandamiento. Así tan simple como es eso.
Si usted escucha a un predicador, a un pastor, a un rabino, a un profeta, decir que ese mandamiento ya no existe, tal maestro, tal juez, tal persona, es falso. No se debe de aceptar su autoridad, porque el Eterno no le dio la autoridad ni al propio Moisés ni al propio Mesías de quitar y anular mandamientos. Esa es la importancia de conocer la Torá escrita, ¿ok? Y también la importancia de conocer la Torá oral. Entonces, en el Éxodo de Egipto, el Eterno otorgaba un precepto a Moisés. Y el Eterno le suministraba también la explicación de este precepto. Y a posterior, la explicación misma de tal. Esta misma explicación incluía todos los detalles y pormenores que contaba en la Torá y requerían una instrucción erudita para ser aprendidos en forma apropiada. Entonces, después que Moisés recibía la capacitación directamente al Eterno, Moisés transmitía esa enseñanza a las demás personas. Entonces, ¿quién es la principal autoridad delegada por el Eterno en la Biblia? Es sin duda Moisés. Es por eso que el Mesías no contradice a Moisés. Lo exalta, lo reconoce como suprema autoridad, porque él dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Quiere decir que no todo el tiempo los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, porque tienen que conocer que el movimiento fariseo y el movimiento seduceo, que eran los dos cuerpos legislativos o eran las dos sectas políticas y religiosas en el tiempo de que anduvo el Mesías en la tierra, se disputaban entre sí la autoridad, ¿verdad?, sobre el pueblo. Estos surgieron en la época, ¿verdad?, de la invasión griega, en la época de los macabeos. No existían los fariseos o los saduceos en los tiempos de Esdras. Así que cuando el Mesías dice, ¿verdad?, está mandando dos mensajes muy claros aquí. Primeramente, que muchos de los escribas y muchos de los fariseos no tenían nada que hacer en la cátedra de Moisés. Muchos de ellos fueron puestos por soborno de dinero y por autoridades extranjeras que tenían el dominio en Jerusalén. No todas las autoridades que aparecen en el Nuevo Testamento son legítimas por herencia divina. Por ejemplo, el Eterno dio una herencia divinamente eterna a la descendencia de Aarón para ser Cohen Hagadol, para ser sumo sacerdote. No todo el tiempo fue así. En la historia vamos a encontrar que en los periodos más tristes y en los periodos de invasión extranjera a Jerusalén, no todo el tiempo los gobernantes que controlaban la tierra de Israel no todo el tiempo siguieron el patrón escrito de la Torá, sino que ellos mismos escogían, ¿verdad?, a las personas que compraban ese puesto, porque los extranjeros lo único que les interesaba es tener poder sobre las personas, y a veces ese poder venía acompañado con mucha plata, con mucho soborno. Entonces a ellos no les interesaba el temor de Dios, a ellos no les interesaba la Torá, a ellos no les interesaba el linaje de Aarón, no les interesaba tampoco la casa de David, ¿verdad? Entonces eso tenemos nosotros que tener en cuenta. Este Mesías que aparece en el Nuevo Testamento tiene que llenar estos dos factores,
darle, ¿verdad?, el lugar adecuado al sacerdocio levítico y también darle, ¿verdad?, el lugar adecuado a la propia casa de su padre David. Entonces el Mesías nunca lo vas a ver discutiendo esta clase de asuntos, ¿ok? Los argumentos que él defendía eran directamente divinos porque eran principios fundamentales de la Torá. Por ejemplo, él fue acusado muchas veces, ¿verdad?, por los fariseos, por los doctores de la ley, en cuestión. Ahora ya saben que muchos de ellos no estaban ahí por sabiduría o herencia propia de sus padres, o por recibir oralmente esa autoridad de sus padres o de sus mayores. Muchos de ellos estaban por soborno. Y muchos de ellos, ¿verdad?, como se apoyaban siempre en una condenación del mismo mandamiento para acusarlo de transgresor. Entonces siempre había una motivación de acusación a través de un mandamiento. ¿Ok? Pero ellos solamente miraban el juicio, pero no miraban, ¿verdad?, el caso todo completo. Por ejemplo, cuando le dio vista a un ciego, ¿ok? Cuando le dio vista a un ciego, le dio vista a muchos ciegos, pero a este en particular parece que nació, o su ceguera fue de nacimiento. Y el pueblo le preguntó: Maestro, ¿quién pecó, su padre o su madre? Y le dice: él no fue ni su padre ni su madre quien pecó, sino esto sucedió para que la gloria de Dios sea bendita. Entonces, ahí es una autoridad suprema. Estos casos son específicos. No queremos decir que ninguna autoridad debe ser obedecida. No estoy diciendo eso. Las autoridades deben de tener la capacidad espiritual de discernimiento cuando el Eterno está interfiriendo por esa persona y cuando el Eterno está interfiriendo en contra de esa persona. Recuerden bien que la justicia siempre va acompañada de misericordia. Siempre va acompañada de misericordia. La justicia no es rigurosa. La justicia no destruye. La justicia rectifica. Pero esta justicia debe caer en manos de hombres de Dios. Cuando cae en manos de hombres perversos, lo único que hace la justicia, castiga sin misericordia. Es por eso que el Mesías les dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos que no conocen la misericordia, porque el puesto de ellos no lo recibieron por gracia ni misericordia de Dios, sino que lo obtuvieron por soborno. Y hoy día, lamentablemente, hay liderazgo en las iglesias y en las sinagogas que no son puestas por temor y por misericordia de Dios, sino son también sobornos. Y estos son los que causan más división y más pleito en las iglesias, porque quieren imponer su autoridad a como sea fuerza, como caso político. Y la Torá y la Biblia no es un libro político, es un libro de justicia y misericordia, del derecho que le debes dar a la persona y del respeto que tú tienes con el Creador. Esos son los dos argumentos importantes en la Biblia. Primeramente el respeto al prójimo y después el respeto a Dios. Cuando una persona respeta al prójimo y teme a Dios, estamos en medio de un sadik, estamos en medio de un justo, de una justa, de una persona recta, de una persona perfecta. ¿Por qué? Porque primeramente se da su lugar y le da lugar a Dios. Entonces, cuando una persona no le da el lugar ni a sí misma, ella misma, ¿verdad?, se transforma en juez y también niega la existencia de la autoridad divina de Dios, porque en vez de que el Eterno juzgue a las personas, ella se pone como juez y acusador. Es por eso que hay muchas tragedias en las personas que son acusadas fácilmente. Aún así, ¿verdad?, cuando una persona hace una cosa mala, debe ser juzgada por un cuerpo legislativo competente y buscar la solución. Cuando esta persona se arrepiente, entonces el castigo se disminuye y la misericordia entra en acción
para que esta persona no muera, ¿verdad? Simplemente cuando se arrepiente y se ha recuperado de sus errores. En cambio, cuando no hay esta misericordia, la persona se castiga y se condena en vida, destruyendo así su vida espiritual y mandándola al Geinón antes de tiempo. El Eterno no nos dio esa autoridad para hacer esas cosas. Y la mala interpretación de ciertos conceptos en ciertos movimientos cristianos, como la enseñanza que el Mesías le dio a uno de sus apóstoles: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Entonces, esto no quiere decir que Él está dando autoridad a los apóstoles de decidir el futuro de las personas. Entonces, ese versículo que está citado ahí no tiene que ver con una autoridad sin cuestionamiento. Tiene que ver con justicia. En otras palabras, el Mesías le quiso decir: todo lo que tú juzgues divinamente será juzgado divinamente en el cielo. En otras palabras, todo lo que yo haga y juzgue, todas las prácticas de justicia que yo haga serán hechas en el cielo. No está hablando de perdonar los pecados a las personas como lo hacen los curas. No está hablando de que tú le confieses los pecados a una persona, porque el Mesías dijo que todo lo que ates, todo lo que perdones será perdonado. No, Él no le está dando la autoridad de perdonar, porque cada uno de nosotros tenemos esa misma autoridad de perdonar. Pero eso no nos pone en el lugar de Dios. Las cosas que yo tengo autoridad de perdonar, ¿cuáles son las cosas que yo puedo perdonar? Díganme. Ahí les va. Primeramente, yo tengo autoridad de perdonar a aquel que me ofende. Yo tengo de autoridad de perdonar a aquel que me daña, aquel que me roba. Pero yo no tengo autoridad de perdonar a aquella persona que le robó a Julano o a Mangano. Muchas personas se meten en cuestionamientos ajenos de terceras personas. Y ese no es el caso de la justicia. Porque yo no me puedo poner a defender a mi hermana, a mi primo, a mi tía, a una persona que le hizo daño a ellos. Porque no me lo hizo a mí. Yo no tengo esa autoridad de juzgarlo. Es por eso que el cuerpo legislativo es muy importante. ¿Cómo se hacían cómo se llevaban a cabo estos problemas, ¿verdad? En los tiempos bíblicos? Recuerden bien que la cátedra de Moisés se componía de 70 ancianos, que se llama el Beidín, el Gran Sanedrín, la gran sala de jueces. Y luego había otro pequeño Sanedrín compuesto de 23 ancianos. Y al nivel local existía un Beidín de 3 personas. Entonces, en una sinagoga o en una comunidad existían 3 autoridades que juzgaban los problemas de la comunidad. Y existía otro Beidín de 23 ancianos que juzgaban la aldea, la ciudad amurallada. Y existía los 70 ancianos que juzgaban los problemas de la nación. Es muy difícil estar conectado con los 3, los 23 y los 70. Es por eso que el Mesías dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Todo lo que ellos le digan hagan, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, eso es un cuestionamiento muy importante. Entonces, hoy día, todas las comunidades, excepto unas ortodoxas, excepto el judaísmo nato, que sigue esos patrones, es un estilo de vida tal vez riguroso, y en casos
muy estricto, pero es así como se mantiene que no entren las costumbres del mundo a la vida religiosa de las comunidades. Usted no va a encontrar en una sinagoga que entren la alabanza de tamboras, de mariachis, de cumbias, modas, tecnología, prácticas, imitaciones. En una sinagoga no se imite al diablo ni se le roba nada al diablo, como en las iglesias lo hacen. Las iglesias andan imitando las cosas del mundo para hacerlas cristianas. Cristianizan todo. Cristianizan la música, el vestuario, los conceptos, todo. Y dicen que se lo robaron al diablo para dárselo a Dios. Dios no quiere nada robado. Dios ya nos dio todo. ¿Qué andamos buscando en la basura cuando tenemos nosotros en la casa oro y plata? ¿Qué vas a encontrar en un basurero? Basura. Y esa basura es la que tú le ofreces a Dios cada domingo. Pero te hablo de un mandamiento y tu mente antisemitista dice que ya no existe, que ya fue abrogado, que Cristo vino a quitar la ley de Moisés. Es un engaño tan cruel que daña mucho el alma de la persona, porque en vez de acercarte al pueblo elegido, en vez de acercarte a la Torah divina, en vez de acercarte a la redención, te alejas más. Porque tarde que temprano Dios va a revelar su verdad y va a honrar a su pueblo y va a levantar a su pueblo de las cenizas entre las naciones y va a castigar a las naciones que persiguieron a su pueblo, que juzgaron a su pueblo, que culpan a su pueblo de día y de noche. El pueblo judío sufre en todo el mundo, gime dentro de su alma para que venga la redención. Y el obstáculo más grande es el cristianismo, porque Dios ama a todas las personas. Los cristianos aman a Dios, pero con las influencias de las doctrinas que les enseñaron sus padres de ellos, sus fundadores. No con el temor que enseñó Moisés, no con el amor que enseñaron los profetas, no con la misericordia del Mesías judío. Entonces esto es importante. Cuando el Eterno le revela todo esto a Moisés, Moisés le transmite todas estas cosas a Aarón. Y una vez que Aarón recibía las enseñanzas y recibía el precepto y la explicación, después sus hijos, Eleazar y Tamar, entraban en la tienda con Moisés, como ya lo explicamos, y escuchaban de Moisés la explicación. Y ahora Aarón ya había escuchado 2 veces la explicación. Y una vez que Eleazar y Tamar, los hijos de Aarón, entonces Moisés les enseñaba lo mismo que había transmitido a Aarón. Tras escuchar se sentaba uno a la izquierda de Moisés y el otro a la derecha de Aarón. Esa es la cátedra de Moisés. Entonces en la cátedra de Moisés siempre existió la casa de Aarón. La casa de Aarón. Y de todos los reyes, el único que dio respeto a esa línea de legislación fue David. David siempre tuvo a su lado a la casa de Aarón. De hecho, su corazón anhelaba ser sacerdote. Pero él mismo decía, aunque yo soy rey, no puedo nunca ser sacerdote, porque ese derecho Dios se lo dio a Aarón. Se lo dio a Aarón. Entonces, no importa qué tan grande sea una autoridad, nadie tiene el derecho de quitarle la autoridad a otra persona. Y este pecado lo hicieron los extranjeros, los griegos, los asirios, los romanos. Y ese castigo también le va a dar Dios a las naciones.
de quitarle la autoridad a los rabinos, a los maestros de la Torá, y dárselos a los pastores cristianos, a los profetas cristianos, a los curas cristianos. La autoridad Dios no se la dio al cristianismo, la autoridad Dios se la dio al judaísmo bíblico, genuino. Entonces los romanos, los griegos, los asirios le quitaron la autoridad a las personas legítimas de la casa de Aarón y de la casa de David, y se la dieron a hombres perversos. Y una vez que estuvo destruido el templo y fue el pueblo de Israel completamente exiliado hasta el día de hoy, en el año 70 fue destruido el templo. En el año 135 de la era común, todos fueron exiliados de su tierra. Ningún judío quedó en la tierra de Israel y fueron navegando por el mundo. Entonces todas esas autoridades fueron dispersas entre el mundo entero, y de allí es donde nace, de esas cenizas renace la Torá oral otra vez. Y el cristianismo siguió su curso, adoptando autoridades con nuevas ideas, nuevas doctrinas, y alejándose de la matriz que lo vio nacer. Recuerden bien que el cristianismo bíblico, por así decirlo, nace dentro del judaísmo. Nace dentro del seno del pueblo de Israel. Porque el Mesías es israelita, es judío, de la tribu de Judá. Los 12 apóstoles fueron elegidos para representar cada una de sus tribus, de sus padres. Así que los fundadores del movimiento del Mesías son todos, ¿qué? Israelitas, son todos judíos. Son autoridades delegadas por el Mesías, que el Eterno le mandó al Mesías que eligiera a estos 12 para ser representados por sus padres paternos de las 12 tribus de Israel, porque iban a ser lanzadas al mundo entero. Entonces, no importa en qué lugar vivas, no importa dónde estés, allí hay una gota judía, allí hay un pueblo judío. Si lo ves o no, eso no es el problema, pero el Eterno tiene allí una semilla que va a brotar tarde que temprano en el lugar donde está. En tu iglesia allí va a brotar una semilla, y cuando esa semilla brote, ¿vas a estar a favor de ella o te vas a estar en contra de ella? Esa es una de las guerras principales que va a provocar la redención final. ¿O cómo creen que va a venir la redención final? ¿Que Dios va a recoger en un domingo a todos los cristianos que están en la iglesia y va a destruir todo el mundo? No. El Mesías dijo muchas cosas, muchas profecías de su venida, ¿verdad? Una de ellas es, cuando miras, ¿verdad? Cuando miras estas señales, ¿cuáles son las señales que dijo él que tenemos que mirar? No es, ¿verdad?, las guerras, porque siempre ha habido guerras. No es el cambio climático, porque siempre ha habido cambios climáticos. No son las cosas, tragedias mundiales. No es la política, no es la religión la que tenemos que poner atención. Lo que tenemos que poner atención es el renacimiento del temor de Dios en las personas. Ahorita tú no lo ves, pero van a venir, por un lado, se van a levantar hombres y mujeres con estas dos características que estamos hablando: justicia y misericordia. Porque es que a través de la justicia de Dios y la misericordia de Dios es que las personas se van a salvar. De hecho, el evangelio que se predica, o que predicaron los apóstoles en tierras idólatras como Grecia, como Asia Menor, fueron acompañadas de justicia y también fueron acompañadas de misericordia. El mensaje del evangelio es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque
la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Mesías. Entonces, porque la ira de Dios se manifiesta desde la creación del mundo. Entonces, cada vez que hay una violación, cada vez que hay una transgresión de un mandamiento, cae juicio. Pero este juicio viene acompañado de una voz que te dice que te arrepientas, y es allí donde entra la misericordia. Entonces, el mensaje siempre tiene que ir compuesto de justicia y de misericordia. Y es por eso que aquí estamos acomodando y estamos mirando nosotros a estos 4 hombres: Moisés, Aarón, Itamar, Eleazar. Son los fundadores de la cátedra de Moisés. Son los hombres de la gran asamblea. Son los más grandes. ¿Ok? Entonces, los hijos escuchaban 3 veces. Y lo después, una vez que entró Itamar, entonces Moisés les enseñaba lo mismo que había transmitido a su padre Aarón. Tras escuchar, se sentaba uno a la izquierda y otro a la izquierda de Moisés y el otro a la derecha de Aarón. Después llegaban los 70 ancianos. A ellos Moisés les transmitía lo mismo que habían enseñado a Aarón y a sus hijos. Entonces, así es como se hizo este cuerpo legislativo. Ahora, a partir de allí, los 70 ancianos, ¿verdad?, fueron los que se encargaban de enseñar a todo el pueblo. Entonces, la explicación de Aarón, sus hijos habían escuchado el precepto 4 veces, 2 veces de la boca de Moisés y 1 vez de la boca de Aarón. Entonces Aarón se retiraba y Eleazar y Itamar, sus 2 hijos, enseñaron el precepto aprendido a todos los presentes. A continuación, los hijos de Aarón se retiraban. Hasta ese momento, los 70 ancianos habían escuchado el precepto 4 veces, 2 veces de la boca de Moisés, 1 vez de la boca de Aarón y 1 vez de la boca de Eleazar y Itamar. Por eso ahora ellos enseñaron el precepto aprendido a todos los presentes. Entonces, esta enseñanza oral es importante porque Moisés recibió de Dios esta autoridad. No fue por medio de soborno o por medio de votos que Moisés, ¿verdad?, obtuvo este liderazgo. No se contó un voto a ver si todas las 12 tribus estaban de acuerdo que Moisés fuera el líder. La autoridad divina no viene por medio de votos, o por medio de favores, o de favoritismo, o de sobornos. La autoridad divina viene por medio de la gracia de Dios vista en aquella persona, en aquel vaso. ¿Ok? Entonces, este es el ADN de la autoridad divina puesta por el Eterno. Entonces, durante la historia, este proceso vino desarrollándose, pero lamentablemente Israel sufrió grandes tragedias y grandes exilios que destruían este patrón divino de Dios, destruían esta legislación, este orden divino. Y hasta el día de hoy se lucha para tener esta armonía. Entonces, en el judaísmo de hoy día se intenta de que todo esto esté presente. ¿Ok? En una comunidad existe un beidín de 3 personas. Cuando hay un problema entre la congregación, el caso se lleva al beidín local. Si el problema se puede solucionar dentro de este beidín, entonces se soluciona. Cuando el caso es más severo, entonces este caso se lleva al siguiente nivel, a un beidín de 23 ancianos. Y si no hay un beidín de 23 ancianos, se busca una autoridad reconocida por toda la nación. Hay casos que se llevan desde Estados Unidos hasta Jerusalén, o donde se encuentra, España, a donde se encuentre una autoridad. Se sigue o se le paga a esa autoridad que venga al hogar local donde esté ese problema. Entonces, es la seriedad que hay darle a la autoridad de justicia y misericordia. ¿Para qué se esfuerza esto?
es para que un alma no se pierda, para que la justicia de Dios se haga notoria a todos y todos temamos y amemos esta herencia que nos ha tocado a nosotros. ¿Cuál es la herencia más grande que tiene el pueblo de Israel? La Torá. ¿Cuál es la herencia más grande que tienen las personas? Sin duda es la justicia divina de su palabra. Pero esta palabra tiene que ser practicada en una vida diaria. Es por eso que estas autoridades están involucradas en todo el ciclo de la vida. En todo el ciclo de la vida. Les voy a dar una explicación de cómo esto aplica hoy día para nosotros. ¿Ok? Nosotros tenemos bien claro nuestra postura dentro del judaísmo. ¿Ok? Nosotros que no tenemos, que aún no sabemos, o no sé, que tengamos sangre judía, seamos descendientes de judíos. Reconocemos que nacimos en un país como México y que hasta en nuestros recuerdos no hay ninguna práctica de nuestra descendencia que conecte con el judaísmo. Eso estamos conscientes. ¿Ok? Entonces, pero reconocemos que nuestra herencia está dentro de los pactos que el Eterno hizo con Israel. Y que cumplir los mandamientos del Eterno nunca irá en contra de nosotros. Practicar aquello que tiene sentido para mi alma nunca será una vergüenza. Practicar aquello que me bendice a mí, a mi esposa y a mis hijos y a mi casa, a mi trabajo, a mi persona y que me hace mejor, nunca será un obstáculo para mí en la vida. Porque las prácticas bíblicas te quitan el velo de la religiosidad y de estos dos males que existen en las personas, de juzgar, de tomar el puesto de Dios y de andar sentándose en una silla que no es su puesto. Entonces esto es muy condenado por Dios. Cuando una persona, el Mesías dijo, cuando vayas a una fiesta, no te sientes hasta que el invitado vaya y te siente. O cuando vayas a la sinagoga, no escojas las mejores sillas. ¿Por qué? Porque va a venir el ministro y te va a quitar de ahí y la vergüenza va a ser más grande para ti. El lugar donde estás es el lugar donde Dios quiere que estés. Pero hay que dejarlo que Él haga estas cosas. Si tú estás ahí en un puesto que fue elegido por votos, que fue elegido por el pastor, por el líder, por esto, no necesariamente estás en el lugar correcto. Porque los puestos, primeramente los puestos en una iglesia no tienen que ver nada con el estudio de la Torá. No tienes que ser un erudito de la Torá. No tienes que ir a una escuela de la Torá. En cambio, estos personajes aquí como Aarón, los 70 ancianos, eran personas eruditas, no eran personas ignorantes. La idea de que el Eterno vino a salvar lo que se había perdido y que el mensaje solamente aplica a la gente pecadora es una equivocación de interpretación. Hay personas educadas, hay personas eruditas que no aplican la misericordia. Y ellos también ocupan redención. Porque ellos usan la Biblia como castigo para las personas, pero la Biblia se tiene que aplicar como salvación para las personas. Entonces, para que un juez no sea condenado por Dios, el mismo juez tiene que ejercer misericordia a los que él juzga. De esa manera, él representa a Dios como salvación de las personas. Pero si él se sienta en la silla de Dios para condenar a las personas, cuando venga el juicio final, el primero que va a ser castigado es aquel que castigó a las personas. ¿Qué es la Suprema?
¿Sí saben de lo que estamos hablando aquí? Esto es interesante. Entonces, una vez, a cada uno de los preceptos abordados en la clase los escribía en un pergamino llamado Megilá. Entonces, durante esta época, las instrucciones de cómo se aplica un mandamiento estaba prohibido escribirse. Lo único que se escribía era lo escrito por el Eterno a través de Moisés. Entonces, el motivo por el cual se escribía el precepto, pero no las explicaciones, es a causa del precepto perteneciente a la Torah escrita, siendo prohibido pronunciarla de memoria. En los tiempos del desierto estaba prohibido predicar de memoria. Entonces, ¿cómo se enseñaba en los tiempos antiguos? Se agarraba el pergamino y públicamente se decía el mandamiento. Se leía el mandamiento para que la gente lo escuchara directamente de la pluma de Moisés y de lo que Moisés oyó que le dijo Dios que escribiera. Así era el tiempo. Todo rey, todo sacerdote que amonestaba al pueblo en público lo hacía con un pergamino. Y ese era el respeto que tenía ese libro a toda la nación. Cuando el pueblo miraba el pergamino, entonces todos callados. ¿Qué es lo que escuchaban primero? El mandamiento. El mandamiento comienza a discernirte las cosas malas que hiciste. Te prepara. O sea, ahí viene la voz de Dios a través de la voz del predicador y se sienta en tu alma y en tu corazón a discernir lo bueno y lo malo que hay en ti. Una vez que el sacerdote, el profeta o el escriba o el ministro que haya leído la porción que se aplica a ese día, entonces procedía con la explicación. Y esta explicación no se escribía, se aprendía de memoria. Por eso, no es de gran mérito conocer textos bíblicos. Es bueno aprenderte. Hay gente que te lee todo el libro de Levíticos de memoria. Y es impresionante. O que te lea un salmo de 100 versículos. O que te lea todo el libro de Ruth de memoria. Todos tenemos un don así, pero ustedes no lo practican. ¿Por qué? Porque es más fácil, hoy día es más fácil escuchar y ver que leer. La gente está olvidando el don de la lectura. Y lo está reemplazando por el ver y escuchar del celular. No sabiendo que en el celular o en la tableta hay lecturas cibernéticas también. Hay libros y Biblias. Pero nos aburren mucho, mucha letra. Es mejor estar al día con imágenes y videos y cosas de esas. Esa es la generación que nos ha tocado ver. Pero si una persona usa la tecnología para aprender en un mes, en 2 meses, aprende lo que no ha aprendido toda su vida. Por la facilidad de comunicación que tenemos hoy a través del mundo cibernético. Por ejemplo, yo les puedo estar enseñando aquí y les puedo citar a Josefo, que muchos de ustedes no lo conocen quién es, o las 13 reglas de la interpretación bíblica. Son libros que se tienen
en una computadora, o una versión de la Biblia en arameo, o el texto hebreo de la Torá. Tengo una biblioteca en mis manos, cientos de libros, cientos de enciclopedias y de diccionarios. Pero ellos no tienen ningún uso aquí. Entonces, en los tiempos de Moisés, no era meritorio aprender la Torá escrita, porque el mandamiento es de leerla públicamente a las personas. Y lamentablemente, hermanos míos, en épocas antiguas, por la ignorancia y falta de educación, muchos de los pastores no sabían ni leer bien. Se comían los puntos, las comas, los cuestionamientos. Entonces, si un pastor no sabe leer bien en su idioma, ¿cómo va a tener acceso al hebreo? O dar una lectura en hebreo para explicar después todo esto. Es que nosotros dejamos que el mundo nos vaya chupando. Entonces, cuando Moisés escuchaba, o cuando las personas escuchaban el mandamiento de Moisés, es como que si el Eterno mismo estuviera hablando el mandamiento escrito. ¿Por qué no es meritorio entonces aprender la Biblia de memoria? Porque el mandamiento es de que la gente escuche la Biblia escrita, no de memoria. Entonces, ellos no se aprendían el mandamiento de memoria, pero tenían que aprender la explicación de memoria. Porque el mandamiento es uno, pero las explicaciones son cientos y cientos de explicaciones. Eso hay que tenerlo aquí en la memoria. Es muy difícil encontrar a una persona, con esto voy a cerrar. Recuerden bien que hay personas muy preparadas. Yo obtuve una clase de editorial, cómo preparar un pensamiento, cómo desarrollar un tema. Y es impresionante, ¿verdad? Es como un libro, ¿verdad? Que tiene título, introducción, aplicación, definición y conclusión y todas esas cosas. ¿Okay? Entonces, es muy imposible de que alguien dé una enseñanza, ¿ok? O sea, primeramente, el que la escribe es el que le nace de su corazón su pensamiento. Por eso nunca es muy difícil enseñar lo que otro enseña. Porque cuando tú enseñas lo que otro enseña, entonces estás transmitiendo el pensamiento de otra persona, que no necesariamente lo que tú sientes, lo que tú investigaste. Entonces, en mi caso, yo leo muchas cosas y las voy acomodando al propósito que yo quiero transmitir a las personas. Porque hay muchas cosas que transmiten esos lectores o esos libros que no están de acuerdo con mi realidad o con la realidad de los que me están escuchando. Entonces, se va armando, ¿verdad? Una interpretación de lo que se lee y de lo que se quiere estudiar y se transmite. Pero es imposible buscar a una persona preparada o que transmita una conferencia impecable y que esa misma conferencia impecable que dio aquí en Estados Unidos la dé en Argentina, igualita. Y todos, lamentablemente, en el cristianismo no se da eso, pero en el judaísmo, el mismo estudio que se da en un Shabbat como hoy, de un maestro, es el mismo estudio que se da en España y en México. ¿Por qué? Porque todos agarran la misma fuente. O sea, el tema es el mismo. Que tú pongas un ejemplo de un vaso de vidrio y pongas un vaso de plástico,
Esos son elementos que se pueden cambiar, pero la esencia del pensamiento y la aplicación del mandamiento es exactamente lo mismo. Por eso el Mesías no es que viene a quitar a Moisés de la silla, no es que viene a quitar nada. La admiración de las personas es que él enseñaba la Torá, explicaba la Torá de una manera diferente a todos los demás. Que llegaba ese mensaje al corazón sin tanta condenación y sin tanto pagar por una ofrenda. A las personas que leían, les quitaba esa carga. Porque el que pagaba por una ofrenda sentía más duro la ofrenda, porque ha de cuenta que pagaba por pecar. Dios no quiere la ofrenda, Él quiere que no peques. Porque la ofrenda no quita la maldad de tu corazón. Y las personas pagaban a los sacerdotes, llevaban la ofrenda, a veces no tenían que comer, pero era exigida por la ley de Moisés, que tenías que reconciliarte con Dios a través de una ofrenda, pero realmente no te reconciliabas con la gente, te reconciliabas con la sociedad, pero con Dios no te reconciliabas porque seguías pecando. Ese es el judío que vino a cambiar el judaísmo, no a crear una religión nueva. Por eso la gente decía, no ha hablado hombre como este. Este me está diciendo que deje de llevar sacrificios al templo por mi pecado. Que me arrepienta y Dios me perdona ahorita mismo sin sacrificio. Será una locura. Y comenzó el negocio del templo a disminuir por sus seguidores. Pues en vez de sus seguidores de ir al templo y presentar su ofrenda por su pecado, seguían al Mesías y ya no pecaban. Y ya no tenían necesidad de ir de hacer el sacrificio. Porque Dios no quiere sacrificios por el pecado. Él quiere el sacrificio de gratitud y de alabanza. Si cuando Dios te perdonó y que no tenías esposa y te dio esposa, y que tu esposa no tenía hijos y ahora tienes hijos, que no tenías tierra, las perdiste y ahora las rescataste, una vez que tienes toda esa gloria y vas al templo a hacer una ofrenda de paz, es aceptable. Porque es diferente una ofrenda de paz a una ofrenda por el pecado. El Mesías hizo la ofrenda por el pecado. Él mismo fue la ofrenda por el pecado. Para que ya no tengamos que sacrificar animales inocentes por mi pecado. Porque los sacrificios que se hacían no quitaban la maldad de los hijos de los hombres. Dios la dio como un recurso para que tuvieras conciencia que un animal inocente iba a morir por tu pecado. Pero se hizo un mal hábito de usar a los animalitos para yo seguir pecando. Ese no es el propósito de los sacrificios de Dios. Es un concepto erróneo y pagano. Y cuando se predica en contra de eso, la gente no sabe de lo que está hablando. Porque no conoce el judaísmo, no conoce las leyes mosaicas, no conoce el orden levítico. ¿Para qué fueron los sacrificios? Entonces, esto es, ¿verdad?, solamente una introducción de lo que vamos a venir nosotros gestando en estas semanas. La línea de autoridad es muy importante. Tenemos que acercarnos a la autoridad divina, que es la palabra escrita. Lo más que lea la palabra escrita y la escuches de una persona que la explique, que todo el tiempo, ¿verdad?, la palabra de Dios siempre le va a dar el honor al Eterno primeramente y te va a hacer más buena persona. Si tú lees y te crees más que los demás, entonces estás en un camino equivocado. El leer y saber Biblia no te hace superior a nadie, antes al contrario, te hace más responsable. Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces hay que tener cuidado con lo que le pedimos al Eterno. Entonces lo más bonito de todo esto
es que la Escritura me ponga en el lugar que debo de estar. Entonces, para la otra semana vamos a mirar el desarrollo de esas autoridades en cuestión, ¿verdad? Ya hablamos de los 4 primeros, ¿verdad? De Moisés, de Aarón, de Itamar y Eleazar, de los 70 ancianos, y después de los 70 ancianos, ¿verdad? A la muerte de Moisés, ¿verdad? Moisés enseñó la Torá a los hijos de Israel en forma constante, y al cabo de 40 años y 11 meses, el primer mes de Shivan, congregó a los miembros del pueblo y les dijo: se aproxima el tiempo de mi muerte. Si hay entre vosotros alguien que escuche una ley o la haya olvidado, acérquese para preguntarme y se la explicaré. Así todo aquel que tenga una duda, venga a exponerla frente a mí y la explicaré. Entonces, de aquí es donde se escribe el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio no forma parte de los 4 libros del Pentateuco, pero fue agregado al mismo nivel de los otros 4 libros, y por eso el Pentateuco tiene 5 libros. Pero el último libro es la explicación oral de los mandamientos que recibió Moisés del Eterno. Entonces, el estudiar el libro de Devarim es esencial para aprender la justicia y la misericordia de Dios. Son libros con mucho tesoro, con mucha ética, con mucho valor, con mucha espiritualidad. Cuando tú comienzas a leer el libro de Devarim, el libro de Deuteronomios, te darás cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz como una espada de doble filo. Entonces, Moisés, ese es el corazón de un maestro, que antes de morir su preocupación es por la nueva generación, porque la primera generación ya había muerto, y la preocupación de él, sus últimos 40 días los vivió enseñando Torah. O sea, este hombre es respetado por el pueblo de Israel como el máximo maestro, y debe ser conocido por nosotros también de la misma manera, porque no hay otro maestro como Moisés. No hay otro maestro como Moisés. Y los apóstoles llevaron a Moisés al mundo gentil. En el primer siglo, los gentiles nunca habían escuchado de Moisés. Nunca escucharon de los profetas. Porque no había iglesias, no había evangelio, no había avivamiento, había idolatría, había caos. La gente creía en un palo, en una piedra. No conocía al Dios invisible, al Dios de Israel. Pero ¿quiénes fueron a predicar allá? El cristianismo no, los apóstoles. Y los apóstoles eran hebreos, eran judíos. Y llevaron todo el arsenal de su herencia, que es el Pentateuco, los profetas, los salmos. Y sobre todo, la autoridad divina del propio Mesías, que nos invistió de una vestidura donde no les daría daño, ¿verdad? Ni las serpientes, ni los escorpiones, ni las comidas envenenadas, ni las personas pueden hacer daño. ¿Por qué? Porque su misión era divinamente ordenada por el Eterno a través del Mesías. Ese fue un caso específico. Eso no aplica a todas las personas. ¿Por qué? Porque el Eterno hizo una revolución a través de su pueblo Israel con esa pequeña remanente. Lamentablemente, la historia nos cuenta otra. La historia se tornó en un desvío de esta misión, y de allí se creó el cristianismo. Entonces vamos a mirar nosotros para la otra semana cómo este cuerpo legislativo se vino desarrollando y cuándo fue donde se dañó. ¿Ok? Este cuerpo legislativo sufrió su daño en el exilio de Babilonia. Porque cuando llegó el exilio de Babilonia, toda esta herencia, toda esta belleza, todo lo que construyeron todos estos hombres, se vino abajo.
Se destruyó el templo, fue destruida Jerusalén y todos sus jueces y todos sus líderes fueron exiliados. Después del regreso de Babilonia de 70 años, el gran maestro que vamos a estudiar fue Esdras. Esdras es el segundo Moisés. Y en la enseñanza de Esdras y su apego de Esdras, el resultado de hoy de todo su trabajo es la existencia del judaísmo actual. ¿Ok? Entonces, siempre Dios tiene sus siervos que transmiten la verdad para que la humanidad no perezca de ignorancia. Así que lo rico, ¿cuál es la herencia más rica que el Eterno nos ha dado? Nunca lo dudemos, es su palabra. Y acompañada también de la explicación oral. ¿Y quién la da, la explicación oral? Los maestros. Por eso, si tú tienes un maestro que te explica la palabra y que lo único que quiere él es que tu vida espiritual se mejore y que seas mejor persona, cuídalo, protégelo, ora por él para que el Eterno le dé más gracia, porque es la herencia más grande. Porque una persona sin ojos espirituales está en medio de un abismo. En cambio, cuando tú tienes la palabra en tu corazón y tienes a un maestro en tu corazón, nada, ¿qué le dijo el Eterno a Josué? Nada te podrá hacer frente. Así como estuve con Moisés, seré contigo. Entonces, el pueblo perdió a Moisés, pero no quedó solo. El Eterno le dio, ¿qué? Otro maestro, con diferentes características que Moisés, pero con el mismo temor de Moisés. Y con el valor que tenía Moisés a las personas, también Josué se los mostró a ellos. Porque el propósito de un líder es no de tomar ventaja de las personas. Es de protegerlas, de enseñarles el temor del Eterno. Así que aquí lo paramos, ahí, que el Eterno los bendiga, los ayude, y el rojo ahí.